Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos. Bienvenidos al tutorial parte 2, donde estamos trabajando a nuestra princesita Tiana. Y ya en la parte 1 realizamos lo que es el vestido y todo lo que ustedes ven aquí en nuestra pantalla. Si no has ido a la parte 1 para realizar todo esto, te la dejo como sugerencia aquí arriba o en la descripción del video encuentras el enlace para que le piques y vayas, lo realices. Luego vuelves aquí y continuaremos con la parte 2. Vamos a comenzar esta parte 2 realizando el cabello. Primero vamos a realizar una parte que es la que va dentro, introduciendo la cabeza en ella, y la segunda parte será la parte de arriba del cabello recogido. Así que vamos primero a hacer un anillo mágico. Yo estoy utilizando un café más oscuro que el color piel que utilicé porque ella es morenita y utilizamos un café para la piel. Pero para el cabello estoy utilizando un café mucho más oscuro. Puede ser también negro si lo deseas. Vamos a trabajar dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en la ronda 2 vamos a trabajar aumento en los 6 puntos, 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos van a quedar en total 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón de un aumento y luego un punto. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Un aumento y un punto. Un aumento y un punto. Así vamos a ir repitiendo hasta que terminemos toda la ronda. Cuando la termines, te van a quedar 18 puntos en total. Vamos a pasar a la siguiente ronda, la ronda número 4. Vamos a ir haciendo aumentos en cada una de las rondas. En la ronda 4 vamos a hacer un aumento y ya no un punto, sino 2 puntos. 1 y 2. Y vamos a repetir eso toda la ronda. Un aumento y 2 puntos. Un aumento y 2 puntos. Vas a terminar toda la ronda repitiendo este patrón y nos van a quedar 24 puntos en total. Voy a darles las indicaciones de las otras rondas con aumentos para que las trabajemos. Vamos a ir incrementando los puntos en los aumentos. Aquí nos quedan 24 puntos. Pasamos a la ronda número 5. En la ronda 5 vas a trabajar aumento y 3 puntos. Ese es el patrón de esa ronda y al finalizar te van a quedar 30 puntos. En la ronda 6 vamos a hacer aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y te quedarán 36 puntos. En la ronda número 7 vamos a hacer aumento y 5 puntos. Repetimos eso toda la ronda como patrón y nos quedan al finalizar 42 puntos. La ronda 8 vas a hacer aumento y 6 puntos. Repitiendo ese patrón te quedarán 48 puntos.
Y la última de aumentos, la ronda 9, vas a hacer aumento y 7 puntos. Repites ese patrón y te quedarán 54 puntos. Vamos a hacerlo hasta la ronda número 9. Cuando ya llegues a la ronda número 9, como lo he hecho yo, mira, ya he llegado a la ronda 9, tenemos 54 puntos. Vamos a comenzar la ronda número 10, donde vamos a trabajar los mismos 54 puntos para darle altura a esta parte del cabello. Vamos a trabajar rondas desde la 10 y ya les digo hasta qué ronda vamos a trabajar punto sobre punto de esos mismos 54 puntos. Vas a tejer desde la ronda 10 hasta la ronda número 20. Vas a tejer 11 rondas de punto sobre punto de esos 54 puntos. Y vamos a tejer la última ronda, la ronda número 21, con los cabellos que tiene en su rostro. Para la ronda número 21, vamos a trabajar, en total vamos a comenzar tejiendo 21 puntos. Cuando llegues a los 21 puntos, realizarás 15 cadenas al aire. Y desde la segunda cadena, vamos a trabajar aumentos de media vareta. Vamos a hacer 14 aumentos de media vareta por toda la cadena, hasta llegar a la base. Vamos a suponer que yo ya tejí todos los aumentos y llegué aquí a la base del cabello. Cuando llegues a la base, en el siguiente punto comienzas a tejer 4 puntos bajos y realizamos 8 cadenas al aire. Desde la segunda cadena nos devolvemos haciendo 7 aumentos igual de media vareta y en la base vamos a tejer ahora 9 puntos. Después de los 9 puntos, tejerás nuevamente 15 cadenas al aire y desde la segunda nos devolvemos haciendo 14 aumentos de media vareta. Y terminamos lo que nos reste de puntos, la ronda número 21. Y así vas a terminar con 3 tiritas de cabello que son las que van en el rostro. Así nos debe de quedar ya la última ronda con los churquitos o las tiritas de cabello sobre el rostro. Una a este lado, la pequeña encima de la frente de este ojito y la otra en este costado. Al lado coseremos sus orejitas, ¿listo? Vamos ahora a realizar la segunda parte del cabello, que es la que va aquí arriba, detrás de la diadema que vamos a tejer más adelante. Vamos a tejer esta parte. Esta parte sí va a tener un poco de relleno. Antes de que lo cosas debes colocar el relleno. Para comenzar esa segunda parte del cabello, también vamos a hacerlo en un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a trabajar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a realizar 6 aumentos. Para que te queden 12 puntos en total. En la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón de aumento y un punto. Voy a hacer un aumento y luego seguido un punto. Y así voy a repetir por toda la ronda hasta terminar y me quedarán 18 puntos. Luego trabajaré la ronda número 4 haciendo aumento y 2 puntos. Repito ese patrón y me quedarán 24 puntos.
En la ronda 5 voy a trabajar aumento y 3 puntos. Repito ese patrón toda la ronda y al finalizar nos quedan 30 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda 5 de aumento y 3 puntos. Al terminar la ronda 5 de aumento y 3 puntos, tejerás desde la ronda 6 hasta la ronda 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a tejer 7 rondas. 7 rondas desde la 6 hasta la ronda número 12. De esos mismos 30 puntos. Y cuando termines en la ronda 12 vamos a cortar y a dejar una hebra larguita para coser esta pieza encima de la primera que tejimos del cabello. Y vamos a rellenar esta pieza también muy bien, la vamos a rellenar para que nos quede bien redondita. Vamos a realizar ahora la diadema del verde que venimos trabajando. Vas a trabajar 25 cadenas al aire y antes de comenzarlas dejas una hebrita larga para coser la diadema por este extremo en la cabeza y cuando terminemos pues dejamos una hebra para este extremo y poder coserla a ambos extremos. Desde la segunda cadena vamos a realizar un punto deslizado primero, luego trabajaremos 2 puntos bajos, 1, 2 y luego trabajaremos medias varetas. Vamos a tejer 18 medias varetas. Vamos a suponer que ya tejí las 18 y cuando esté por terminar voy a tejer 2 puntos bajos y en el último un punto deslizado. Cuando lleguemos al final nos vamos a devolver, bajamos y por la parte baja de las cadenas vamos a devolvernos realizando punto deslizado por esa parte baja de las cadenas, tomando esa hebra de la cadena. Nos devolvemos haciendo puntos deslizados hasta el otro extremo, de esta forma. Y así llegamos hasta esta punta y cuando terminemos dejamos la hebrita larga para coser al otro extremo de la cabeza. Para las hojas de la diadema vamos a realizar 4 igual a como la que te voy a enseñar y una un poquito más grande. Vamos a hacer primero las 4 de este patrón o este diseño que te voy a enseñar. Vamos a tejer primeramente 6 cadenas al aire y desde la segunda cadena vamos a realizar 3 medias varetas. Se me salió. 1, 2 y 3. Luego trabajaremos un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. Haremos una cadena al aire y giramos para trabajar por la parte de abajo de las cadenas. En la primera haremos un punto deslizado, en la siguiente un punto bajo y en las 3 que nos restan haremos 3 medias varetas. Así de sencillo y fácil son nuestras hojitas de la diadema. Aquí ya terminé la primera. Voy a cortar la hebra larguita para poder coser a la diadema. Y voy a hacer 3 más de esta misma. En total tienen que ser 4 hojitas. Las vamos a coser en la parte de atrás de la diadema, la última rondita o la última hebra que tenemos de los puntos deslizados que realizamos, la vamos a coser de esta forma, 2 a este lado y 2 a este lado y en el centro vamos a coser la más grande, que es la que les voy a enseñar a continuación. Para realizar la hojita que es un poco más grande en el centro que vamos a colocar, realizaremos el mismo procedimiento. Ya repetí lo que hice con las demás, lo hice ahora aquí,
pero no corté la hebra, sino que voy a tejer una ronda número 2 para que quede un poco más grande. Subo con una cadena, giro el trabajo y voy a tejer punto bajo por toda la fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 puntos bajos y dejo una hebrita larga para coser a la diadema. Me queda un poquitín más grande. Vamos a continuación a tejer la flor que vamos a colocar a un costado de su vestido. Es muy sencillita de realizar. En un anillo mágico vas a realizar 5 pétalos como el que te voy a mostrar. Estoy utilizando una aguja 2.5 milímetros para que la flor nos quede mucho más pequeña. Si no la tienes, puedes utilizar la que tengas, numeración menor a la que venías trabajando, o puedes tejer un poco más ajustado. Vamos dentro de un anillo mágico a tejer 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Esto es lo que vas a repetir 5 veces. 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas y un punto deslizado. Yo ya lo repetí 1, 2, 3, 4, 5. Voy a cerrar el anillo mágico lo más fuerte posible para que no nos quede ninguna. Voy a hacer una cadena acá. Cortamos la hebra para coser a nuestro vestido y voy a cerrar el anillo mágico bien cerradito para que no nos quede una abertura tan grande. Y así nos queda la flor. Vamos a hacer las tiras para que la flor podamos coserla a unas tiras hermosas que van a colgar de nuestro vestido. Cuando ya tengamos la florecita, la dejamos a un lado y tomamos el hilo verde más oscuro con el que queremos contrastar la flor y el detalle. Vamos a realizar con la aguja también número 2.5 35 cadenas al aire. Cuando tenga las 35 cadenas vamos a tejer algo que le llamamos puntada cangrejo y vamos a trabajarlo al revés de como trabajamos normalmente. No trabajamos hacia adelante, sino trabajamos hacia atrás de la cadena. Vamos a tejer un punto deslizado en el punto anterior de la cadena y traspasamos completamente la hebra. Luego realizamos una cadena al aire y repetimos en el punto inmediatamente anterior de la cadena, pasamos y traspasamos, punto deslizado. Repetimos, cadena al aire, en el punto inmediatamente anterior traspasamos la hebra, punto deslizado, cadena al aire, en el punto anterior introducimos y sacamos la hebra completamente, cadena al aire, en el punto anterior traspasamos y sacamos la hebra completamente. Así vamos a ir trabajando todo hasta terminar las 35 cadenas. Y nos va a quedar un terminado muy lindo para colocar en todo el centro nuestra flor. Supongamos que ya he trabajado todo hasta el final y miren el terminado, queda como un cordoncito muy bello. Y lo vamos a doblar por la mitad y en el centro vamos a coser la flor. Esto lo vamos a poner a un costado, le vamos a arreglar así con las manos, enchurcándolo un poquito. Y lo vamos a colocar en el costado del vestido. Voy a coser todas las partes, voy a esconder hebras y vamos a coser cada parte en su lugar como les he venido indicando durante todo el tutorial y ya les muestro cómo nos queda todo terminado y bien cosido. Ya les muestro. Bueno, mis chicas, así ha quedado nuestra preciosa princesita Tiana. Con su coronita la he ubicado delante de esta segunda pieza que hicimos para nuestro cabello.
El bordado de los ojos y del rostro se los he dejado grabado en una transmisión en vivo que encuentras en el canal de nuestra princesita Tiana. Lo puedes ir a realizar, lo realizamos juntas en un en vivo. ¿Listo? Aquí por el canal. Sus churquitos van acá adelante, le eché un poquitito de rubor y le cosimos las hojitas al vestido, su detallito para terminar aquí a un costado, las hojitas delanteras y le he colocado sus zapatitos y así ha quedado nuestra princesita Tiana. Espero que la hayas disfrutado, esta princesita de la película de Princesa y el Sapo. Espero que la realices, que la hayas tejido y que cuando la subas a tus redes puedas etiquetarme para yo poder ver el trabajo terminado con uno de mis tutoriales. Me encantaría verte cómo te quedó, así que aquí en la descripción del video encuentras mis enlaces para que vayas y me etiquetes. Sería todo un placer poder verte tu proyecto. Suscríbete si no lo has hecho y te espero en el siguiente tutorial. Bye bye.